Hola, buenos días, buenas tardes, depende del caso. Mi nombre es Gabriel y el profesor Padín me pidió que les explicara brevemente sobre qué es la antropología y a qué me dedico. Bueno, no es tan fácil una definición. Por lo menos yo les puedo contar que cuando yo estaba en el secundario y en la edad de ustedes, iba a un secundario técnico y un secundario técnico donde se ve más que nada química, física y biología, había conceptos y categorías claras sobre cómo se define cada cosa y qué es cada cosa. Cuando llegué a la universidad y me encontré con esta dificultad para poder definir lo que yo hago, me angustié, obviamente, sirve? Todos te preguntan. Son preguntas recontra válidas que me las hago todo el tiempo. Pero también aprendí que en esta cosa camaleónica, como el camaleón, ¿no? Que todo el tiempo cambia de color, de definir una disciplina que a la vez no se deja definir tan fácilmente, hay ahí un plus, algo muy copado, porque el estudio del ser humano es un quilombo. Sobre todo pensaba esto, yo dije cuando me presenté con ustedes, mi nombre es Gabriel, ¿no es cierto? Bueno, y si yo le pregunto a ustedes, es obvio que si les pregunto quiénes son, me responden primero con su nombre. Ahora bien, ¿ustedes eligieron su nombre? ¿Yo elegí mi nombre? No. Y sin embargo, nos asumimos la identidad a partir de lo que otros han nombrado por nosotros. ¿Sí? El nombre propio es la frontera entre lo propio y lo impropio. Amamos aquello que fue impuesto. Y traigo esta colación para pensar también una de las cosas que tiene la antropología, que parafraseando a Bourdieu cuando hablaba de la sociología, yo diría que la antropología nos libera al liberarnos de la ilusión de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que continuamente tenemos un sentido común acerca de que yo soy libre de elegir como quiero, como me he visto, que lo que pienso soy libre de todo. Y la verdad que podríamos discutir, pues ya si pensamos desde el nombre, ya hay algo ahí para pensarnos y pensar a otros. Ya tenemos algo para pensar desde la antropología, para romper con el sentido común, por ejemplo, con respecto al nombre. Otra de las cosas que se me ocurre decirles es que la antropología para hablar de la cultura, de la sociedad, no basta. Yo soy investigador y lo más rico y copado que tengo como investigador es que mis colegas son lingüistas, sociólogos, comunicólogos, historiadores. Esas cosas que ustedes ven como literatura o sociología o comunicación y cultura o historia, luego en la facultad es todo una interdisciplina. Trabajamos todo el tiempo en diálogo, porque de esa manera construimos investigaciones mucho más ricas. Si nos quedamos con visiones estancas de cada cosa, no sirve. El método que se utiliza en estos casos es un método que propuso la antropología, que es su caballito de batalla, que se llama etnografía. La etnografía básicamente significa convivir durante mucho tiempo con una comunidad, no por vacaciones ni nada de eso, sino porque para entender lo que la gente dice y hace, hay que estar con ellos viendo cómo dicen y cómo hacen, y luego lo que dicen sobre lo que hacen. Que parece un quilombo, pero tiene que ver con la idea de ver las contradicciones que se generan en la vida social y la dinámica social en sí. En este caso, la etnografía tiene que ver mucho con la idea de romper rutinas, como decía Liz Ribeiro. El antropólogo donde va queda totalmente descolgado. Imagínense que de repente están en el aula y entra una persona que no es ni docente, ni preceptor, ni directivo y convive con ustedes durante 5 meses en diferentes materias. Entonces decís, bueno, ¿quién es? ¿Es un inspector? ¿Es el padre de alguien? ¿Es amigo de alguien? ¿Qué hace acá? Es una persona que está investigando sentidos y significados, que en mi caso se vinculaban con cómo los jóvenes asignan significados a los insultos y qué me están diciendo con eso. Por eso se dice que la antropología tiene dos movimientos. Uno es cotidianizar lo exótico.
Quiere decir que esas costumbres que parecen raras, extrañas de otras culturas, de repente uno las puede interpretar y darle un sentido, diciendo, mirá, che, quizás no es tan diferente a lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, los ritos de pasaje, tribus amerindias, donde el adolescente era separado del grupo durante un ritual, con cantos, con baile y todo, se lo llevaba a un nuevo estado de adultez. Y dices, oh, qué raro. Y bueno, ¿y qué es un viaje de egresados? ¿Qué es una fiesta de egresados entonces? Es también un ritual con sus particularidades, pero también marca un rito de pasaje en nuestras sociedades actuales. Bien, entonces les contaba, yo lo que hice fue en 2 escuelas estar bastante tiempo conviviendo, charlando, tomando mates, haciendo actividades, tanto actividades físicas en educación física como en el aula, con grupos de 6º año. ¿Y qué fui encontrando ahí? Que lejos de eso que se dice, los adolescentes son unos tontos que no saben hablar, que hablan todo así porque no le da la cabeza, lo que sea, creo que la cosa es mucho más difícil que eso y tiene que ver con 3 conceptos, por lo menos que yo estoy investigando. Contexto, registro y sociolecto. Bueno, un sociolecto es un conjunto de formas lingüísticas propias de un grupo. Ustedes pueden ver cómo hablan ustedes en grupo y por ahí viene un padre, una madre y dice, ¿qué están hablando? No entiendo nada, porque tienen esas jergas, ¿no? A través del tiempo no se pueden ver si quieren investigar sobre el tango, en lo que era la década del 23, también ahí había algo un código en común que se generaba en ese momento. Ustedes manejan sociolectos, todos manejamos sociolectos, que están ligados con la identidad, ¿no? Hay palabras que son parte de un grupo y luego mueren, no pasan a otro grupo o otra generación. El otro concepto es el de contexto. Y acá metemos una pata antropológica. El contexto no es el espacio físico, no es esto. El contexto es el espacio físico más lo que las personas representan sobre ese contexto. Lo bajo a tierra. Los pibes, por lo que me contaban a mí, por lo que estoy investigando, saben muy bien que el aula es el lugar donde se estudia, donde está el profesor, donde supuestamente se aprende y donde hay que mantener cierta conducta. No lo hacen, ¿por qué? Porque no es representado ese contexto como prestigioso. Los docentes ya no somos, me incluyo en el somos, personas dignas de respeto en cuanto a imitar formas lingüísticas. ¿Quién dice algún día, quiero hablar como mi profesor o mi profesora de X o tal materia? No, los grupos prestigiosos son los youtubers, son los influencers, son los deportistas, son los comediantes y otros tantos más que están afuera del aula. Entonces, ¿por qué pretendemos como docentes que nos imiten nuestras formas lingüísticas, los jóvenes? Bueno, ahí tenemos ya preguntas para empezar a trabajar desde la antropología. No estoy diciendo lo que está bien y lo que está mal. Trato ahí de construir un objeto de estudio que también va a llevar sus complejidades. No es lo mismo decir insulto, mala palabra, tratamiento. Ahí empezar a definir esas categorías que son muy resbaladizas. No sé cómo definir un insulto, por el efecto que produce, por la intención, por los participantes. Se me pueden ocurrir un montón de preguntas sobre eso, pero la antropología ahí aportaría una mirada para comprender el sentido de por qué se dice lo que se dice, y luego qué es lo que hacen con lo que dicen, porque las palabras también son formas de realizar el mundo. Entonces, si yo encuentro que entre 2 pibes están peleando, usan el tratamiento amigo, cuando no son amigos, me está diciendo algo, no es porque pintó solamente decir amigo. Otro caso, ortiva. Acá hay un debate si va con B larga o va con B corta. Bueno, y yo he encontrado que en algunos lugares lo definen con B larga, otros con B corta. ¿Y por qué? Puedo ir a la historia de ese concepto y puedo empezar a ver con historiadores acerca de cómo surge ese concepto o esa palabra a principios del siglo XX en las cárceles argentinas.
Y Ortiva es un BCR. ¿Qué es un BCR? Es un juego lingüístico donde empezás a cambiar las sílabas. Entonces yo puedo decir batidor y cambiar las sílabas. Dor, ti, ba. Batidor es el buchón, o era el buchón en ese momento en la cárcel. La forma de nombrarlo era invertir las sílabas. Luego la D se suprime con el tiempo y queda la palabra formada tal como la conocemos ahora. Pero el significado original de esa palabra y el significado actual cambió mucho. Y esos cambios tienen que ver con sectores y grupos sociales, cuestiones de poder. Uno, distanciamiento o un extrañamiento respecto al objeto de estudio. Lo que es muy cotidiano para ustedes, para mí es algo muy extraño. Tengo que asumir esa actitud mental de extrañamiento. Número 2, etnografía. Convivir durante unos meses en las aulas con adolescentes para entender cómo es ese juego de significados y sentidos. 3, ver cómo cambian en la historia. Para eso recurro también a historiadores. Y 4, esto no es para hacer un inventario o un diccionario, ¿no?, de lunfardo o de sociolecto juvenil, sino para entender las funciones de algo, los significados de palabras y también entender una postura sobre la lengua. Todo el tiempo está cambiando la lengua, aunque no nos demos cuenta. Entonces, no los aburro más con esto, pero básicamente quería desplegar un poco de lo que es la perspectiva antropológica, que para mí la antropología es eso, es una perspectiva, una forma de mirar un objeto de estudio que implica un distanciamiento y un extrañamiento, que se puede generar con cualquier grupo humano con el cual uno trabaje. Sin más, gracias por este espacio al profesor Paim, que tengan una buena cursada virtual, a pesar de toda esta situación también inaudita, que no es la única que hubo en la humanidad, hubo otras pandemias y otras epidemias, pero bueno, veremos cómo seguimos con todo esto. Adiós y buena cruzada.